Y como cada viernes tenemos una cita con el Mirador y nosotros que aquí en la radio, en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco, nos podemos ver, porque tenemos estos cristales, pues los podríamos comparar con un mirador. Así que yo estoy viendo en este momento a Miguel Galindo. Muy buenos días. Muy y bienvenido días. A este Mirador en Radio Torre Pacheco. Bien hallado, muchas gracias. Hombre, yo te veo a ti a cara descubierta. Sí, lógicamente te veo mucho mejor. Estoy en mi pecera. Es mucho mejor que tú a mí, que me ves que parezco un pez. No te preocupes, porque más que verte como un pez, pues como tengo un poquito de miopía, tampoco diferencio tanto, no pues te vayas tú a pensar. Mira lo que te digo. Así que no nos vamos a quejar mucho. Yo salgo ganando porque, hombre, ver una cara guapa, ahora si la ves tapa, pues la verdad. Ay, que me hace promoción, Miguel. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación el artículo que nos lees esta semana en directo en Radio Torre Pacheco, como siempre. Y es el que ya nos adelantabas el pasado viernes, que por cierto fue el primer programa de la nueva temporada aquí en la radio. De la nueva realidad. Exacto. Sí, no me encanta mucho la frase, pero bueno, es así. Y así como se titula y así como lo vamos a conocer enseguida, porque los mataron. Hoy la cosa se pone bastante seria, ¿eh? Sí, a mí me han llamado preguntándome que... oyentes, preguntándome que... Oye, Miguel, ¿puedes decirme lo de la semana que viene? Sí, es que no te has enterado, es que no lo anuncian en la radio y tal. Digo, ¿por qué los mataron? Dice, no, si eso sí lo sé. Ya. Dice, y le quiero saber de qué va. Digo, no, te enchufas el viernes. Al momento, exactamente, sí. Bueno, pues Miguel, como siempre te digo, cuando tú quieras. Vale, muchas gracias. Pues nos vamos a enterar. Con 31 años de retraso, se ha juzgado al excoronel Orlando Montano, exministro de Interior de El Salvador y miembro de la cúpula militar, como uno de los autores de la matanza, al menos él firmó la orden, de los sacerdotes jesuitas, entre los que se encontraba el conocido y comprometido pensador y filósofo Ignacio Ellacuría. No sé si se acordarán ustedes, 8 asesinatos, 5 españoles y 3 salvadoreños. La Audiencia Nacional dictó hace pocas semanas, apenas 15 días, sentencia condenatoria como uno de los autores intelectuales. También hubo instigadores y, por supuesto, también los hubo ejecutores de la masacre de religiosos, como igual hubo quienes lo sabían y lo silenciaron. Pero solo la cabeza de Turco está disponible para que se cumpla la única y tardía justicia posible. A pesar de ello, el fallo es preciso en sus términos. Fue terrorismo de Estado. El caso es que en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un grupo de militares del batallón Atlacat, en cumplimiento de una orden dada por la cúpula militar salvadoreña, irrumpieron en la UCA, Universidad Centroamericana, en Cañas, asesinando a su rector, Ignacio Ellacuría, a 4 sacerdotes jesuitas españoles más, a un servidor y una criada junto a su hija. Esos fueron los hechos. El motivo del por qué los mataron sigue siendo una incógnita a gritos. No fue por su colaboración con la guerrilla, como vil y torticeramente lo acusaron sectores acomodados de la Iglesia salvadoreña, con el silencio cómplice del Vaticano, por cierto. Ítem más, Roma, con Wojtyła como papa y con Ratzinger frente a la Congregación de la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio, participaron en tal aquiescencia. No,
Los asesinados, eran personas de paz que siempre habían condenado la violencia, viniese de donde viniese. Como atestigua el sacerdote y teólogo Juan José Tamayo, 4 fueron las causas por las que fueron criminalmente sacrificados. La primera, porque habían señalado ante el mundo la realidad de la pobreza y las injusticias sociales, acusando además a los responsables de ello. Otro filósofo y prestigioso cura, John Sobrino, asegura que eso no se perdona. La segunda fue por abundar e insistir en la denuncia de la alianza de los poderes políticos, económicos y militares con la alta burguesía y el apoyo del episcopado y sector acomodado del clero, por lo que, por cierto, ya le costó la vida también a Monseñor Romero 9 años antes, no sé los mayores si os acordaréis. La tercera, porque tras 10 años de guerra, Ellacuría eligió la opción evangélica de los más pobres, los perseguidos, los más miserables esclavos de una oligarquía muy católica y muy anticristiana a la vez. Eligió la doctrina de compasión, defendió a las víctimas y recriminó a los verdugos, y se puso del lado, y voy a utilizar sus mismas palabras, del pueblo crucificado. Y la cuarta razón, porque asumieron el diálogo y la negociación para lograr la paz, pero sobre todo la justicia. Y en ese campo, y no en el de la violencia que solo justifica más violencia contraria, es donde quedan a la luz las mentiras, las falsedades y las hipocresías. En 3 palabras, Ellacuría sabía demasiado. Hace una década aproximadamente, otro Juan Ignacio Ellacuría, este periodista de La Vanguardia, sobrino nieto del entonces rector y sacerdote jesuita asesinado, estuvo por esta región y por este pueblo, montando una serie de artículos sobre la inmigración. Contactó conmigo para que le echara una mano, como vicepresidente de la COEC y juez de paz, donde entonces batía armas. Y lo cierto y verdad es que, entre las conversaciones que mantuvimos, tuve la oportunidad de incluir, fuera del tema que nos ocupaba, como no podía ser de otra manera, lo de su tío abuelo. Y no me insinuó nada, no. Me lo dijo bien claro, que la familia, como en la compañía de entonces, como en tantos sectores progresistas de la Iglesia, no tenían la menor duda de que detrás de todo esto estaba la CIA norteamericana y la católica Iglesia romana. Así, con esas mismas palabras. Naturalmente, tales sospechas, porque sospechas siguen siendo al fin y al cabo, y en sospechas se quedarán, ya se han ocupado ellos de eso, están fundadas en la absoluta inacción y la echada de indigna tierra encima por parte del Vaticano, por las evasivas dadas a familiares, allegados y compañeros religiosos, a las penosas justificaciones vertidas a favor de los verdugos y el ominoso manto de olvido y silencio en el que desde entonces ocultó la figura de Ellacuría, de los sacerdotes caídos y de los hechos conocidos. No fue más que la confirmación de lo que ya muchos sospechábamos al fin y a la postre. Yo lo supe por un familiar directo suyo. Y porque a esa misma postre, aquello no fue otra cosa que un episodio más, terriblemente sangriento,
de aquella igualmente enterrada teología de la liberación que corrió por América Latina y de la que también fueron exponentes Ernesto Cardenal en Guatemala, amonestado y expulsado por aquel mismo Juan Pablo II, o en Brasil aquel otro brillante Casáldiga, cuyos movimientos fueron firmemente perseguidos por la propia Iglesia Vaticana. Naturalmente que todos estos mártires no figurarán nunca en el santoral de esa iglesia. Todo compone, por no salirnos del tema y del marco hispanoamericano, la triste crónica de una muerte anunciada. Un cuadro de lo que pudo ser y no fue. Se ha querido asociar la figura de estos hombres, Romero, Ellacuría, Casáldiga, Cardenal, con el guerrillerismo y la revolución. Me hace gracia, porque a Jesucristo los romanos también lo relacionaron con el movimiento celote. Y han sido tachados y silenciados de los anales eclesiásticos como grandes mártires de los pobres que en realidad son. Pero todo es una inmensa falsedad de una iglesia falsa, que ha hecho de la humanidad y la pobreza su poder y riqueza, usando y utilizando la verdad como mentira. No hace mucho, ya digo, los periódicos me trajeron el recuerdo, dolorido pero acomodado, por el juicio contra la mano que firmó la orden de ejecución de Ellacuría, 31 años nada menos. Y en conciencia, al igual que con las muertes de los otros, por muy don nadie y mindundi que yo sea, no debo callar lo que callan los que no deben hacerlo. Ustedes me comprenderán, o eso espero. Bien, pues acabamos de escuchar en directo en Radio Torre Pacheco este artículo de Miguel Galindo, ¿por qué los mataron? Y a continuación pues vamos a conocer los comentarios de tus seguidores que han llegado a través de tu blog. Comenzamos con el comentario de María. 31 años nada menos para juzgar algo de lo que ya casi nadie se acuerda de ello. No es una manera de hacer justicia. Has hecho bien en recordarlo y sacar a la luz lo que sin duda alguna existen grandes intereses en que sea olvidado. Y creo que la cosa está bastante clara. Hay asuntos que a muchos no conviene que se sepan. Por supuesto. Eso estuvo clara desde el momento en que 7 años o 9 años antes mataron a Monseñor Oscar Romero. Lo que pasa es que aquí pues ya no fue matar a uno, lo mataron, lo ametrallaron diciendo misa. Lo que pasa, y la iglesia se cayó, bien ametrallado está. Lo que pasa es que aquí fue una matanza. Aquí murieron 8 personas, 8 seres humanos, 5 de ellos sacerdotes. Y aquí, claro, el silencio ominoso de la iglesia era demasiado pesado. Aquí se le veía el culo, y se le sigue viendo. Lo que pasa es que ¿cuál es la política? 31 años esperando el juicio, una sola cabeza de turco y el resto de los culpables no van a aparecer, aunque muchos vivan todavía. Se hará justicia cuando el actual Papa señale a los culpables vivos, que todavía viven. Vamos a conocer otro comentario. Este es de Monse y dice así. Me comenta Mondo que tú has seguido en varios artículos tuyos el hilo de la teología de la liberación por Sudamérica, Eduardo Cardenal, Oscar Romero, Casáldiga, y que no podías dejarte una figura como Ellacuría. Me cuenta todo lo que pasó y no entiendo cómo los poderes fácticos tapan de la conciencia de la gente lo que quieren. Pues primero porque son poderes fácticos. Y segundo, porque la conciencia de la gente no existe. Existe la conciencia de la persona. La gente es ganado. Y no existe la conciencia del ganado. Existe la conciencia de la persona. Y somos las personas los que olvidamos o no olvidamos o recordamos. Y sabemos la historia.
cómo ocurrió y cuándo ocurrió y por qué ocurrió. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Amigo Miguel, parece como si tu vida fuera una escalera de casualidades o causalidades, como tú lo llamas. El haber tenido contacto personal con un sobrino nieto de Ignacio Ellacuría y el poder saber su testimonio familiar es todo un regalo. Un regalo que tú has compartido en el momento oportuno. Mondo, tú lo sabes todo. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, tú lo sabes también, ¿no? De que para mí la teología de la liberación es muy importante, ¿no? Y de que he escrito varios artículos y seguiré escribiendo, no te preocupes. Precisamente en este periodo de impasse que no ha habido, murió Ernesto Cardenal, y hice un artículo precisamente sobre él y sobre la teología de la liberación, pero lo publiqué, pero no pudo salir a las ondas, pero efectivamente es así. O sea, de alguna manera estoy conectado. Yo conozco a Cardenal personalmente, solamente lo vi una sola vez, en Murcia, y mira por dónde el sobrino nieto de Ellacuría resulta que es periodista y viene aquí al mismo Torre Pacheco a hacer. Claro, efectivamente yo no iba a desaprovechar una ocasión como aquella. Vamos con el comentario ahora de Mercé. Qué lástima que mi tía abuela ya no esté por aquí. Ella, como sabes, te seguía, me leía alguno de tus artículos y era una ex maestra liberal que luchaba por sus ideales. Le hubiera encantado el de esta semana un montón, estoy segura. Estos personajes que citas para ella eran icónicos de justicia y libertad. Exactamente. Yo estoy segurísimo que le hubiera gustado y que le hubiera encantado, y que hubiera hecho fotocopias y hubiera repartido entre sus amigos. Estoy seguro, sí. Vamos ahora con el comentario de Gabriel. Esta es la vieja lucha del mundo, entre la gente que se aprovecha de la pobreza para someter y esclavizar a los demás, y de los pocos que luchan por liberarlos. Los primeros se esconden entre conceptos falseados y a los segundos los esconden para no verse retratados. Ahí tienes a Jesucristo. Primero lo mataron y luego lo escondieron en una iglesia que no es la suya. Son palabras muy fuertes, pero ¿Sí? Son palabras muy verdaderas. Efectivamente es así. Solamente hay que leerse la historia de la iglesia y leer la historia con H mayúscula. O sea, vamos a ver, Jesucristo es un icono en la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no es la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana, la heredera de Jesucristo, desapareció, ahogada por la Iglesia Católica, basadas en unos evangelios escritos 200 y 300 años después de los hechos. Ni siquiera los testigos. Y sobre esos evangelios se ha construido un Jesús dándole un papel que a la Iglesia le conviene. Esto no le quita valor a Jesucristo, pero sí le quita valor a una Iglesia que se llama católica. Y yo me remito a los hechos. Su historia está plagada de hechos como estos, desde el iconoclastismo hasta la actualidad. Hay que saber lo que ocurrió, y para eso están los anales de la historia. Seguimos leyendo más comentarios. Este lo firma Amalia. Juan José Tamayo, al que citas en tu artículo, es un sacerdote teólogo que ha ocupado, o aún ocupa, no lo sé, una cátedra en la Universidad Centroamericana, UCA, donde mataron a Ellacuría, junto a otros sacerdotes y sirvientes. Me parece recordar que él también ha escrito en sus libros sobre todo esto que tú desentierras hoy. Claro, estos 4 puntos de Juan José Tamayo lo he sacado ahí precisamente de un libro de él, por eso lo cito. Juan José Tamayo es un teólogo y tiene una cátedra en aquella iglesia, en aquella universidad católica de Centroamérica. Y claro, él conoce toda esta historia pues al dedillo, porque además se ha dedicado a eso, efectivamente. Lleva razón. Vamos con el comentario de Joaquín. Tú lo dices y es verdad. Toda esa gente, curas y seglares, como Ellacuría, como antes Monseñor Oscar Romero,
deberían ser mártires de la fe, pero no se encontrarán en la lista de mártires de esta iglesia. Yo creo que es porque no era la misma fe la de ellos y la de la católica, como puede que tampoco sea su misma iglesia. Pues efectivamente lo que yo he dicho antes, es que el ser cristiano no es ser católico. Mucho más difícil. Católico, sométete a los dogmas de la iglesia, sométete a sus ritos, ya eres católico. No, por ahí no se salva uno, se salva siendo cristiano. Y eso es mucho más difícil. Entonces, efectivamente, todos estos mártires que estamos citando aquí esta mañana, ninguno va a ser santo. Han pasado 31 años y fíjate, ninguno. Es más, lo que quisiera la Iglesia Vaticana, la Curia, es que se olvidaran estos nombres. Ninguno. Ahora sí estará ese San Valentín inventado y todos esos santos del folclore que sacan en una figura inventada encima de un trono. Todo eso sí existirá. Pero los verdaderos, los auténticos, los que murieron por los que murió Jesucristo, por los más pobres y desheredados de la tierra, no, esos no van a ser, te lo aseguro. Vamos ahora con el comentario de Blanca. Mira, no te canses, existen más injusticias en el mundo que justicias, y esta es una de las más patentes. El débil siempre es explotado por los fuertes, y la Iglesia Católica siempre ha estado al lado de los poderosos. Acuérdate con Franco, con Pinochet, y por cierto, cuando el Papa Wojtyła amonestó públicamente a Cardenal por eso mismo, por defender a los indefensos frente a los poderosos. Pues sí, así fue, ¿no? Y además dices que no me canse, no, si yo no me canso, yo eso lo sé, pero de lo que no me canso es de decirlo. Y siento que muchas personas bien intencionadas pues puedan mesarse los cabellos y tal, pero vamos a ver, yo no me estoy inventando nada. Todo eso está ahí y tiene una causa y un motivo y un origen. Por lo tanto, de lo que yo no me cansaré es de indicarlo mientras pueda y Dios me dé coco para hacerlo. Vamos ahora a leer el comentario de Pepe. No quiero decir nombres, pero tú conociste y fuiste muy amigo de un cura que, repudiado por la jerarquía de aquí, se marchó a Centroamérica hasta que volvió muy enfermo. Tú sabes mejor que nadie cómo pensaba aquel hombre de su coherencia y cómo fue tratado. No necesitas que te diga más. No. O sea, es más, tú no has querido decir el nombre, yo no le voy a decir tampoco. Solo voy a decir una cosa. Hace unos años, cuando murió, escribí un artículo sobre él. Y de todos los artículos que he escrito, ha sido el más visitado y el más leído en mi blog. De hecho, todavía está colgado. O sea, si alguien quiere saber el nombre, que busque o que me lo pregunte. Exactamente. Y llegamos al último comentario de hoy, lo firma Anita y dice así: lo que hace más de 30 años levantó ríos de tinta y horas en las televisiones, y el escandalazo que aquello supuso, aquella salvajada perpetrada desde el poder, hoy en su juicio apenas ha merecido una columnita perdida entre algún periódico, una losa echada sobre aquella vergüenza, no por los que los mataron, sino por los que los vendieron. Luego, en vez de reconocerlo como Judas, se ocultaron, al igual que ocultaron los hechos. El sagrado manto del olvido. Gracias por recordarlo y no olvidarlo. De nada. Yo lo que os pido, a los que estáis sensibilizados con estas cosas, que tampoco vosotros lo olvidéis. O sea, son injusticias que comete el ser humano, todos los cometemos, unos por hacerlo y otros por llevarles el juego, por olvidarlo. Pero eso es así.
Esto se ha atrasado 31 años. ¿Por qué? Pues porque desde Norteamérica hasta el Vaticano han ido poniendo recursos, piedras en el camino, en la justicia para retrasar esto el máximo posible. Tanto que ya nadie se acuerda de aquello. Han pasado 31 años. Nadie se acuerda. Y luego ocurre, y lo mismo que entonces salieron en páginas de periódicos y en noticiarios de todo el mundo hasta la saciedad, luego ocurre, y lo que tú dices, apenas sale un suelto chiquitito en un periódico nacional. Por ahí te tienes que enterar. Y eso es por algo. Bien, pues hasta aquí nuestro mirador, porque los mataron, y los comentarios que hemos leído en este programa en Radio Torre Pacheco. Y Miguel, vamos a adelantar el título, solamente el título, del artículo que nos vas a leer el próximo viernes. El engaño. Ahí queda, ¿no? Cortito y contundente. Sí. Y no decimos nada, no adelantamos nada, porque ya has dicho que no se adelanta. Lo mismo que el por qué los mataron. Ya está claro de por qué los mataron. Sí. El engaño, ¿sobre qué? ¿De qué? Bueno, pues la semana que viene lo vamos a saber. Es un tema total y absolutamente distinto de este, ¿vale? Bueno, pues otro artículo diferente. Miguel Galindo, muchas gracias por estar aquí en 5 días en Radio Torre Pacheco. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Radio Torre Pacheco, la radio de todos.